Bueno, y para continuar vamos a charlar como ya lo hicimos la vez pasada, que dijimos que le íbamos a volver a traer al programa para hablar de temas de cuestiones políticas. Bienvenida, licenciada Carla Torcoletti, de nuevo a Mirada Política. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Silvia, también muchas gracias a la audiencia por estar presente en este programa. Bueno, estamos hablando de representatividad política. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ya lo habíamos charlado la vez pasada, hay una crisis que está sufriendo, que se está sufriendo a nivel político porque los ciudadanos, en general la ciudadanía, no está pudiendo sentirse representada y no se están pudiendo canalizar las demandas sociales, demandas de seguridad, demandas de medidas políticas concretas. Hay algo que está fallando, digamos, en esta conexión entre el representante y la persona que lo eligió, ¿no? Para estar en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede hoy? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que pensar qué significa la representación. De qué está enfermo, podríamos ponernos a pensar qué es la representación política. Y en este sentido, bueno, por supuesto, como siempre en las ciencias sociales hay muchísimas definiciones, pero básicamente este concepto de la representación en la democracia tiene la idea de la prohibición del mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Le contamos un poco a la audiencia. El mandato imperativo es esta primera idea de la representación en el que el representado otorga 100% de la potestad, otorga el 100% de la decisión al representante y el representante en su nombre puede decidir y puede actuar a su criterio. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo contrario, por ejemplo, al tipo de representación que ejerce un abogado sobre su cliente. El abogado o el vocero, por ejemplo, muchas veces el abogado es vocero, actúa como vocero del cliente. Y en este tipo de representación no se da el mandato imperativo, sino que se da, a ver cómo podríamos decirlo, el traspaso de los intereses del representado y como que en un espejo los reflejara el representante y el representante simplemente es, como digo, un vocero del representado. Está medio enredado la definición, espero que se comprenda, pero lo que quiero decir es que tenemos que ver primero qué clase de representación nosotros buscamos en la política. Nosotros buscamos que el político al que voté vaya y transfiera, porque es el que tiene voz en el poder legislativo. Yo quiero que vaya y transfiera mis deseos, mis demandas, como bien decís, mis demandas de seguridad, mis demandas en educación, mis demandas en prestaciones sociales, etcétera, o confío en el criterio que tiene el representante al que elegí y quiero que decida en mi nombre, pero según su criterio, que se supone que tiene la expertise, tiene el conocimiento y la experiencia y la capacidad que yo no tengo. Esa es otra forma de sentirse representado. Entonces, en esa, en esa es qué clase de representación tenemos a través de los partidos políticos hoy. Clásicamente, en la década de 1950 teníamos una representación como mucho más simple porque la sociedad era más simple, en el sentido de que no estaba tan dividida en subgrupos con intereses tan contrapuestos entre sí. Este es otro punto a pensar, porque fíjense que
nosotros votamos a nuestros representantes, pero no votamos a los representantes para que representen a mi sindicato, o para que representen a mi profesión, o para que representen incluso a mi género femenino. No, nosotros votamos representantes de la democracia que cuando asuman ese cargo, ellos van a representar a toda la ciudadanía, al que los votó y al que no los votó. Va a representar a los proecologistas, para los que hizo campaña, y a los empresarios que les interesa producir contaminando porque es más barato. Va a representar al empleado que quiere, por supuesto, que le aumenten el sueldo, y también va a representar al dueño de la empresa que lo que quiere es pagar sueldos más bajos. Entonces, acá hay un primer problema en la representación política, que es preguntarnos quién es el representado. Entonces, en este primer punto tenemos una dificultad, una gran dificultad, porque el ciudadano que debe ser el representado es un actor de muchas caras, es un actor con muchos intereses complejos, y encima intereses cambiantes. No es que solamente son distintos intereses, sino que estos intereses van cambiando, van profundizándose, van yendo de un lado a otro. Y otro ingrediente que quiero sumar acá al análisis, antes de contestar tu pregunta, de dar algún problema, es el papel de los medios de comunicación. Bien llamados, a mi criterio, el cuarto poder, es hoy, en la democracia actual, un actor fuertísimo, un actor que tiene muchísimo peso, porque ahora ya no están solos en la relación de representación, no están solos el representado y el representante. Hay un intermediario entre ellos. Hay un canal en el medio, y que son los medios de comunicación, porque fíjense cómo los medios de comunicación influyen primero en las demandas que los representados canalizan a través de no solo los partidos políticos, vamos a hablar después, podemos hablar de los partidos políticos, canalizan a través de distintos medios hacia sus representantes, pero estas demandas, estos pedidos, incluso por supuesto estos apoyos, no, el representante, el ciudadano, no es siempre el que está reclamando y está viendo siempre la visión negativa. Por supuesto que los representantes, quienes gobiernan, tienen una base de apoyo popular, hay ciertos grupos que los apoyan. Entonces, como decía Easton en su teoría de los sistemas, el sistema político tiene ambas entradas de apoyos y entradas de demandas, que procesa el sistema político y salen como resultado decisiones. Bien, entonces quería meter en el análisis también el papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación van de a poco, en cierto sentido, generando las demandas de los ciudadanos, y por otro lado van filtrando cuáles son esos intereses, porque así de simple nosotros podemos decir qué le interesa a la ciudadanía. ¿Por qué podemos decir que la ciudadanía está descontenta? Yo no conozco a toda la ciudadanía argentina, ni siquiera a toda la ciudadanía jujeña. ¿Por qué lo digo? Porque hay una pantalla o una radio también, pero básicamente un medio de comunicación, un conglomerado de medios de comunicación que me lo dicen, y el representante cada vez está más atento al medio de comunicación, porque en algún punto el representante cree o ve que lo que dice el medio de comunicación que piensa la ciudadanía es la realidad. Por supuesto, el representante sabe que no es la realidad, pero es lo que más se le acerca. A lo que quiero ir es que
no podemos nosotros ver los intereses de los representados, sino a través de los medios de comunicación. Y no podemos ver la acción del representante, sino a través de los medios de comunicación, porque los representantes no tienen otra forma de llegar a la ciudadanía. Así que bueno, como para empezar a hablar del tema, quería poner estas salvedades antes de esto que me preguntaste de los problemas, ¿no? Sí, pero y en algún punto pareciera, ¿no?, que este tema de los medios de comunicación entorpece cuáles podrían llegar a ser demandas concretas de la sociedad, porque quizás no por no por el medio de comunicación en sí, pero sí por algún centro de participación vecinal, como tenemos en muchos barrios, sí por alguna organización que maneja determinados datos, que contiene a la gente, digamos, donde la gente va y accede o busca, o ahí va a determinados lugares para tratar de resolver muchas cuestiones. Creo que por ahí también hay otros canales, digamos, de los que el Estado o los gobernantes o los dirigentes o los candidatos se podrían valer para poder tratar de ver cuáles realmente son los problemas de la sociedad, porque al fin y al cabo sí, quizás tenemos un abanico de temas en esto de que estamos en un mundo cada vez más complejo, pero hay temas que creo que desde que el mundo es mundo, son problemas que se vienen luchando, digamos, ¿no?, que se vienen tratando de solucionar, que es el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, son temas con los que constantemente estamos batallando. Entonces, ¿cómo se puede hacer, digamos, para que nuestra dirigencia, porque encima hay que agregarle a todo esto que nuestros candidatos, con todo lo de las redes sociales y con el boom de Internet, se convirtieron como en un producto marketinero? Entonces, el candidato ya se vende como la mejor opción y se vende como el mejor producto, pero en realidad eso es lo que hoy no le estaría faltando a nuestra sociedad, porque necesitamos resolver, como decía, primeramente problemas concretos. Parece que es más fácil de lo que se dice, ¿no? Pareciera que suena fácil esto de decir, bueno, tenemos temas en educación, temas en salud, pero para ellos pareciera algo tan complejo y contamos con un aparato tan grande, porque en esto que nosotros nos ponemos a delegar nuestras funciones en alguien más, y tenemos todo un aparato complejo que lo apoya, con diputados, con senadores, concejales y toda la estructura del Estado, que en teoría tendría que hacer las cosas un poco más fácil, ¿no?, de esto de entender cómo es la dinámica social y qué es lo que está necesitando la gente que se resuelva. Y siguen habiendo demandas del lado de la sociedad porque hay temas que específicamente no están siendo resueltos. Entonces, yo no sé si tiene que ver específicamente con los candidatos que se están presentando, porque también pareciera que no hay un recambio en las opciones que tenemos nosotros a la hora de las elecciones. Sí, sí, exactamente ahí, bueno, varias cosas con las que coincido, quisiera resaltar, en primer lugar, esto que vos decís de otros canales. Por ejemplo, hay muchos teóricos de la democracia que hoy dicen que no es que hay una crisis de representación, sino que la representación se ha modificado. Y esto me pareció un concepto interesante porque el concepto de crisis de la representación, de que la representación está en crisis, de que el ciudadano no se siente representado y por eso se da esta crisis, es un concepto que ya lleva décadas en la teoría política. Pero algunos otros, un poco más nuevos, como te digo, dicen, no es que hay una crisis, sino, de hecho, hablan de la crisis del concepto de crisis de representación, en el sentido de que podríamos empezar a pensar que la representación cambió, se modificó, porque decir el concepto crisis a lo que nos lleva es a una connotación negativa, como que la representación política era eso, X, quiero decir,
el canalizar las demandas a través de partidos políticos institucionalizados, y si no se canalizaban las demandas a través de partidos políticos, no era representación. Entonces, decir que la representación cambió, se transformó, como todo cambio, no nos dice la palabra cambio si es positivo o negativo. Un cambio puede ser un progreso, y un cambio también podría ser un retroceso. Entonces, decir que la representación cambió nos lleva a hablar de estos otros actores que vos mencionabas. Infinidad de florecimiento de movimientos populares, de izquierda, movimientos populares de derecha, de ultraderecha, no en nuestro país, pero sí en otros, en Europa, etc. Otros canales como asociaciones civiles, como grupos de presión, clásicamente típicos en Estados Unidos. Otros actores no tan macro, sino más en lo micro, como vos mencionabas, el centro vecinal, una fundación de una ciudad. Hay muchos otros actores que, de hecho, comenzó esta transformación de la representación en la Argentina con el movimiento piquetero. El movimiento piquetero fue en la Argentina el primero que empezó a canalizar fuertemente demandas ciudadanas por fuera de los partidos políticos. Y además el movimiento piquetero lo menciono por ser el primero, pero por supuesto que con el paso de los años hubo muchísimos otros. Digo que el movimiento piquetero, no solo por su fuerte presencia, sino también porque empezó a canalizar demandas que, fíjate, eran un grupo de la población que no estaba representado en los partidos políticos, que eran básicamente los desempleados, porque los partidos políticos están pensados, digamos, la mayoría, ¿no? Perdón, me refiero a los clásicos partidos políticos estaban pensados para defender las demandas de los trabajadores, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Intereses de empresarios. Tenemos partidos políticos que típicamente defendieron intereses del empresariado, partidos políticos que defendieron típicamente intereses de los trabajadores, pero claro, los desocupados no encajaban en ningún partido político que tuviera la bandera de la defensa de los intereses de los desocupados. Primero, porque no había en ese momento, antes de los 90, la enorme masa de desocupados que durante y luego del gobierno de Carlos Menem, con la profundización del neoliberalismo, se vio. Entonces, ahí empezaron a surgir un montón de movimientos y de grupos que empezaban a representar demandas ciudadanas por fuera de los partidos políticos. ¿Y cuál era la característica principal? Que se apoyaban en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación eran como la ventana por la que podían entrar estos grupos que no eran partidos políticos, porque los partidos políticos tienen el espacio donde se escucha su voz, que es en el poder legislativo o en el ejecutivo, si fuera el caso. Pero, ¿qué pasa cuando hay grupos que no tienen representación partidaria? Entonces hay que buscar otra ventana, otra voz, y fuertemente se han apoyado en los medios de comunicación. Mencioné a los piqueteros, pero bueno, después en otros países ha tenido, saben, fuertísima presencia los movimientos ecologistas o los movimientos religiosos en relación a la religión, el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, fíjense en Alemania con Merkel, o el Partido de los Verdes en Europa, partidos que han defendido, como acá en Argentina, también fuertemente nuevos colectivos, como en relación a la ideología de género, ¿no? Al feminismo, etcétera.
muchos otros espacios de representación. Ahora, yendo a lo que vos decías, ¿qué pasa por qué los representantes hacen estas cosas, tienen estas actitudes, estos modos de actuar que el representado no espera? El representado espera que ellos que tienen el poder mejoren la salud, mejoren la educación, mejoren en definitiva la calidad de vida, que ese es el fin teórico del Estado. El fin teórico del Estado, lo que es el bien común, lo que estudian en los libros de texto los chicos desde la primaria hasta la universidad, es que en la teoría el fin del Estado, la finalidad para la que se creó el Estado, se creó, digamos, entre comillas, es el bien común. Entonces, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no trabajan para el bien común? Bueno, y ahí hay muchos ingredientes para, para contestar, muchas cosas que se unen. Y en primer lugar, yo siempre pienso en el poder. El concepto de poder está el poder político siempre está asociado a otros tipos de poder. Y en esto sí coincido con Marx. No, la verdad es que no coincido en muchas cosas con Marx, pero esto sí tiene razón Marx en decir que en la sociedad el poder político tiene una fuertísima alianza con el poder económico. Entonces, y en esto, que no podemos negar, vemos cómo el Estado falla, adolece de mecanismos de control hacia esta alianza de ambos poderes. Porque el punto también es que, por supuesto, todos somos humanos, nadie es perfecto, quiero decir, hay médicos que incurren en mala praxis, entonces para los que los contrataron no están cumpliendo su trabajo, hay, no sé, docentes que llegan tarde, que viven tomando licencias, entonces no están cumpliendo con su trabajo, hay policías asociados a delincuentes. Quiero decir que no solo son los políticos los que caen en corrupción. Y entonces, esto me lleva a decir que si, por supuesto, en la sociedad hay, en muchísimos lugares, no se cumple con lo que debe hacerse, ¿qué pasa ahí? Siempre está pensado un mecanismo de control para que sancione el incumplimiento y en la sociedad, vuelvo a decir, estamos hablando de la idea teórica, en la sociedad se vuelva al equilibrio perdido. Ahora, el punto que lo hace más grave a mi criterio y más difícil de solucionar la situación de representación que vos decís, es que quienes tienen que controlar y sancionar el incumplimiento son los que incurren en corrupción. Porque si el Estado es el que tiene que funcionar como medio de contralor a él mismo, cuando se dé el incumplimiento, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no sé si es la respuesta, pero lo que acá falta es el acuerdo entre todas las fuerzas políticas. No puede hacer esto un solo partido político. Y así, en esto que digo, es en lo que se destacaron o cómo lo solucionaron los países desarrollados que podríamos decir que tienen democracias mucho más estables que la nuestra. ¿Cuándo lograron desprenderse de esta falta de representación, sobre todo dada por la corrupción? Cuando lograron que las fuerzas políticas mayoritarias de esos estados implementaran acuerdos y políticas de Estado de acá a 15, 20 años. Este es el punto que, por lo menos el que yo considero, que tenemos que intentar en esta sociedad pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado.
por ejemplo, la institución del defensor del pueblo o la institución de la defensa del consumidor, pero sobre todo el defensor del pueblo, o la oficina anticorrupción, que tenemos también en Argentina. Estos organismos, tenemos organismos en nuestro país, y así también repite lo mismo que estoy diciendo, casi el mismo panorama en muchos países de América Latina. Tenemos mecanismos de control. El problema, a mi criterio, es que van de la mano estos organismos de políticas de gobierno, que se va este gobierno, viene el otro, y no hay de fondo una política de Estado en el que estemos de acuerdo todas las fuerzas políticas en cosas mínimas. Por supuesto que las fuerzas políticas no se van a poner de acuerdo en todo, más vale que no, porque si no serían una sola fuerza. Quiero decir que hay países que lograron lo que nosotros queremos lograr, con el acuerdo básico, en lo básico de políticas de Estado que no se movían. Y una de esas políticas de Estado era la lucha anticorrupción. Tal cual, Carla, coincido plenamente con lo que vos decís y creo también que al margen hay en general un descontento social. Yo por ahí veo mucho las redes y veo los comentarios de la gente y siempre está la palabra váyanse todos, no, no sirven, y bueno, una serie de cosas que realmente nos hacen pensar que es muy difícil que alguien pueda cambiar esa imagen que tiene del político, sobre todo en Argentina, ¿no? Y que ahora tiene más repercusiones, o estoy viendo que el cambio también se está dando a nivel mundial porque la pandemia ha dejado consecuencias también a nivel político. Pero sobre todo acá es muy difícil que se cambie esa imagen que se tiene del político corrupto, y además nosotros, digamos, contamos con innumerables hechos concretos en los que nuestros representantes nos decepcionan. Entonces vemos diputados que no están al tanto de algunas situaciones, que se duermen en sesiones, bueno, etcétera, innumerables cantidades de cosas que pasan, pero que también, digamos, dentro digamos, si nosotros tenemos que ver cómo es el tema del accionar desde la parte más baja, parece que es algo que se repite, digamos, en muchos lados. Y coincido plenamente con el tema de la continuidad de las políticas de Estado que hacen que cada vez que cambie el color político en nuestro país, la política cambie de lleno. Entonces, por ejemplo, una política que tenga que ver, hablando específicamente con el tema de la semana, que tenga que ver con el género, tendría que haber sido una política de Estado que se haya mantenido un gobierno tras otro, no teniendo en cuenta, y acá no tiene que ver con que si estamos a favor o estamos en contra, porque sumado a todo esto, la grieta, esa famosa grieta que tenemos en nuestro país, lo único que hace es acrecentar y tampoco permite que podamos encontrar una solución a largo plazo, porque siempre están los que están a favor y los que están en contra, pero hay temas centrales, digamos, a los que se debe atender y que en estas discusiones y en estas disputas pareciera que o es blanco o es negro, ¿no? Y no se llega a ningún acuerdo. Y hay políticas que merecen y ameritan continuidad por parte de los gobernantes. Entonces, habría que repensar qué es lo que estamos eligiendo. Y también hay un tema que creo que da para otro debate, ya lo haremos en otra charla, esto de cuál es la accesibilidad, ¿no?, a los cargos políticos, que pareciera que no es para todos. Hay gente con mucha energía, con mucha capacidad, que puede ocupar cargos y que están a la altura de esos cargos políticos, pero parece que nunca pueden llegar, ¿no? Parece que siempre llegan los mismos, vemos las mismas caras, los mismos apellidos, y eso también produce un desgaste dentro de lo que es el aparato político. Sí, y en ese sentido yo creo que si nos queremos preguntar, bueno, perfecto, estamos de acuerdo que tiene que haber una convención, un contrato de fondo entre fuerzas políticas. La pregunta que nos sigue es, bueno, ¿cómo hacemos, no? La gente quiere preguntar, y bueno, ¿qué hacemos? Yo pienso que la respuesta fundamental está en la educación de toda la ciudadanía, porque fíjense que si nos ponemos a mirar, vuelvo a repetir,
ponernos a mirar los ejemplos de países que están, no perfecto, por supuesto, por ninguno lo está, pero mejor que nosotros en ese sentido, vamos a ver que el denominador común de todos esos países es la gran inversión y la gran apuesta que hicieron a la educación. Y a la educación en muchos sentidos, por supuesto, sobre todo en el sentido político, pero por ejemplo, si, como bien vos decís, el ciudadano común se queja constantemente de los políticos, pero también es el ciudadano común el que en tantísimas encuestas preelectorales no sabía, tenía claro o decidía quién iba a votar, pero realmente no se había informado de quién era. O no, o por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos antes de las elecciones conocen las plataformas políticas de todos? ¿Vieron los debates? Incluso la mayoría no conoce ni las caras. Entonces, y eso para mí es algo que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación en el sentido de, por supuesto, de a poco, porque los procesos de cambio social son muy lentos, aunque haya el acuerdo de fuerzas políticas, o aunque haya el acuerdo social, los procesos de cambio son muy lentos. Entonces, por ejemplo, perfectamente hay un montón de fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, universidades y demás, y partidos políticos incluso, que serían el actor principal, que podrían dar durante todos los años entre elección y elección, dar talleres, generar capacitaciones en cuanto a la política. Enseñarle al ciudadano común, por ejemplo, talleres gratis o cursos, charlas en los que se le explique cómo funciona el poder legislativo, por qué se renueva de a mitades, quiénes están ahora y a quiénes les toca renovar. Eso el ciudadano común no lo sabe. ¿Por qué vamos a segunda vuelta? ¿Qué es la segunda vuelta? Bueno, e infinidad de características de los sistemas electorales. Por supuesto hay un montón de otras cosas en las que podríamos educar, pero si vamos al punto de cómo elegimos, ahí ya tenemos un montón de tela para cortar y un montón de cosas que desde la sociedad civil y también desde el gobierno se podrían hacer para fortalecer la democracia. Porque si en definitiva quienes nos gobiernan son los que tienen el poder político, como bien vos decís, hay muchísima gente que, es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué requisito tiene que cumplir un grupo de personas para formar un partido político y presentarse a elecciones. Entonces, y esas cosas son perfectamente mejorables, digo yo. Por supuesto, quiero repetir que no es fácil, pero para mí la clave está en la educación. Y tomando en cuenta que la educación en lo formal, el cambiar los planes o el darle más horas a la educación cívica, por ejemplo, en la escuela, etcétera, eso está en manos del gobierno. Y la verdad que como está estructurado nuestro sistema político, eso depende del gobierno de turno. Vuelvo a decir que hay un montón de organizaciones que podrían trabajar estos temas de la educación política y la educación cívica, que es la educación que forma ciudadanos desde sus lugares. Por eso yo creo que, y como digo, la política de fondo en la que hubo acuerdo de muchas fuerzas políticas a la vez en otros países fue en el tema de la educación. Porque es el tema del refuerzo de la educación trae como consecuencia mejoras en muchos otros ámbitos. Coincido plenamente con vos, Carla, y creo que la mayoría de los problemas, digamos, no todos, se solucionan con educación. Y bueno, creo que también las políticas educativas tienen que pensarse siempre en función de un contexto. Nosotros tenemos la suerte como
país de tener educación primaria, secundaria y universitaria gratuita, pero muchas veces las condiciones, digamos, materiales no están dadas para que los chicos puedan asistir o en qué condiciones asisten, que también eso es un tema para otro debate porque muchos tienen que ir a merenderos, entonces hay también un contexto detrás de algunas personas que es complejo, pero creo que es el primer paso, digamos, para poder arrancar y poder generar un cambio, ¿no? Un cambio realmente de fondo en esto que estamos hablando de nuestros representantes. Bueno, Carla, te agradezco muchísimo tu presencia de nuevo en este programa. Ya vamos a estar de nuevo en contacto porque hay muchísimos temas para hablar de política. Nuestros políticos siempre nos dan temas, así que siempre vamos a estar charlando de estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bien, muchísimas gracias Silvia, muchas gracias también por estar ahí a la audiencia, así que bueno,